¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Iván Martínez Sánchez de la carrera de Biotecnología. Esta es la materia de Fundamentos de Investigación y vamos a hablar sobre el proyecto que se ha estado desarrollando durante todo el bloque. El tema de investigación que yo planteé desde un principio es la resistencia bacteriana y los efectos que está teniendo en la medicación y en el tratamiento de las enfermedades. Como primer punto, hablaremos sobre el planteamiento del problema, en el cual nosotros podemos ver que muchos de los microorganismos pues están teniendo un desarrollo mucho mayor ante la presencia de los diferentes antibióticos con los que se trabajan. Son muchos los factores que están influyendo para que esto se lleve a cabo y obviamente lo que se trata de es evitar que estas bacterias desarrollen esta resistencia ante los antibióticos o antimicrobianos. En nuestra introducción podemos mencionar que la resistencia bacteriana es una problemática que se está volviendo muy grande a nivel mundial. Está en aumento ya que todas estas condiciones que se están presentando para que se desarrollen estas resistencias por parte de las bacterias cada vez son mayores. Es parte de los seres vivos el buscar cómo defenderse y preservar la especie, pero también hay muchas razones y muchas circunstancias que el mismo ser humano está creando y está desarrollando precisamente para que estas bacterias logren tener una mayor resistencia ante estos antibióticos, a los medicamentos que se han desarrollado para contrarrestar las enfermedades que causan. Dentro de los objetivos que se tienen está pues el concientizar a la población sobre los riesgos que se tienen de la automedicación mediante algunas estrategias didácticas, ya sea dentro de los mismos hospitales o en las escuelas, donde se puede ir teniendo esta adquisición de conocimiento y de costumbre para evitar hacerlo. Los estudios de laboratorio sobre genética microbiana para buscar los mecanismos que utilizan las bacterias para desarrollar defensas contra los antibióticos, es otro de los objetivos, incentivar el desarrollo de nuevos medicamentos y evitar que se extiendan las enfermedades y obviamente algo que ya se está trabajando, que se ha hecho por mucho tiempo, pero que aún así es necesario buscar es hacer pruebas de combinación de antibióticos que permitan tener mejores resultados contra las enfermedades que las bacterias generan. La justificación para realizar esta investigación pues es obviamente la resistencia microbiana que están teniendo las bacterias a los antibióticos en pacientes susceptibles o inmunodeprimidos, hace que los tiempos de recuperación se vuelvan más largos. Esto genera pues obviamente un gasto mayor en medicamentos, en los tratamientos, incluso para las farmacéuticas, para los hospitales, para el gobierno, para todos implica un mayor gasto y por lo tanto puede afectar, además del bolsillo, la salud de las personas y pues obviamente las enfermedades pues son más graves, aumentando problemáticas de salud en la población. Como antecedentes tenemos que obviamente la adaptación y evolución que están teniendo las bacterias pues no es algo que esté desde ahorita, sino que se ha visto desde hace mucho tiempo. Desde los años 50 se empezaron a notar estas resistencias de las bacterias a los antibióticos. Ha ido aumentando hasta en un 50% en la actualidad y obviamente todo esto es debido a modificaciones que ha tenido la bacteria en sus genes, en su membrana, en toda su estructura, mediante el intercambio de información que tienen con otras células que ya han podido soportar algunos antibióticos y otras que no. Se comparten esta información y hace que aumenten el número de bacterias resistentes. Dentro del marco teórico tenemos que la resistencia bacteriana se ha observado que en Europa ha sido el responsable de 400.000 infecciones, generando
2.5 millones de días adicionales de hospitalización y 25,000 muertes por año. En Estados Unidos, cada año mueren en ese país más de 23,000 personas por infecciones causadas por bacterias resistentes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen unos 440,000 casos nuevos de tuberculosis multiresistente en el mundo que causan al menos 150,000 muertes. Como podemos observar, padecimientos que ya se tenían controlados, que ya se tenían los tratamientos establecidos para poder combatirlos y que las personas no tuvieran algún deceso, que pudieran llegar a fallecer, pues ahora se están empezando a presentar casos en donde estos microorganismos ya resisten a los antibióticos y están generando que muchos pacientes pues sucumban ante las enfermedades causadas por estas bacterias que son más resistentes y lo que es peor que toda esta capacidad que tienen las cepas de adquirir resistencia la pueden transmitir a otras y pues esto generar un aumento en el número de bacterias que puedan llegar a soportar los antibióticos que se tienen en la actualidad. Como les había yo mencionado, las primeras detecciones que se tuvieron de estas resistencias bacterianas fueron en los años 50, cuando empezaron a haber cambios en la membrana de lípidos de las bacterias. Posteriormente, ya en los 80, en países de Centroamérica y Sudamérica, la capacidad de resistencia de los microorganismos pasó del 3 al 50% nada más en América Latina. Para 2015, después de hacer un análisis en la secuencia de los genomas y de las características de las bacterias, se encontró que el 86% de los genomas estudiados posee genes relacionados con resistencia a biocidas o antibióticos, y solo el 17% de estos genes no presentan la resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias han ido evolucionando, han ido cambiando, se han transmitido genéticamente esta información y cada vez van teniendo más y más y más información que les ha permitido resistir la presencia de estas sustancias tóxicas para ellos. Digamos que el punto de interés más importante es saber el por qué. ¿Por qué se está presentando esto? Bueno, pues en primera porque ha habido modificaciones en la estructura de las bacterias, en su membrana específicamente. Son mecanismos que han desarrollado. Uno que me llamó mucho la atención es un mecanismo llamado bomba de expulsión activa, y esto es que las bacterias tienen unas proteínas que son capaces de expulsar los desechos y otras sustancias como antisépticos y los mismos antibióticos que puedan llegar a entrar a la bacteria. El uso indiscriminado de estas sustancias han propiciado esa resistencia bacteriana. Por ejemplo, ahora en la pandemia se utilizaron mucho los biocidas, las sustancias desinfectantes, y ahora se quedó por costumbre que para todo se pretende desinfectar, y esto a la larga ha causado que las bacterias tengan esa capacidad de resistencia. Entonces, este uso exacerbado que se ha tenido de estas sustancias ha permitido o ha ayudado a que las bacterias puedan llegar a tener esta resistencia. El diseño de la investigación que nosotros estamos planteando, bueno, más bien que estoy planteando, es hacer una investigación documental, esta investigación de antecedentes de estudios realizados sobre el tema, aportaciones que puedan apoyar al estudio y dar una pauta a seguir mediante artículos de investigación. Toda la información que ahorita les acabo de mostrar en las diapositivas anteriores es precisamente esto, una investigación documental que se ha hecho al respecto de todo lo que se ha presentado, cómo se está presentando y por qué se está presentando. Posteriormente, pues hacer una investigación de campo mediante entrevistas y encuestas en hospitales y pacientes que puedan dar datos actualizados sobre la temática investigada, y en consultorios con los médicos y personal que atiende a estos pacientes que llegan con estas infecciones, con estos padecimientos, y que nos pueden dar
una visualización actual de cómo está presentándose esta reiteración de problemáticas con ciertas bacterias en específico y ayudarnos a entender y ver cuáles son las acciones que se deben de tomar. Como los instrumentos de recolección de datos, pues tenemos el cuestionario mediante preguntas dirigidas para conocer las experiencias de cada una de las diferentes personas que han tenido contacto directo con esta problemática, cuáles son los casos más comunes, cuánto es el tiempo que han notado que ha aumentado los tratamientos o los padecimientos, si ha habido una repercusión económica precisamente porque nuevamente llegan a tener una enfermedad, pero ahora cada vez les llega peor o ayer les ha llegado más fuerte. Y en la encuesta, en la cual la finalidad de este instrumento es recolectar datos del lugar donde sucede el fenómeno. Con esto, pues buscar obtener una información cuantitativa para realizar análisis y dar interpretaciones, porque si hay algo que yo he logrado observar es que aquí en México no se tiene mucha información al respecto y sin embargo en experiencias muy puntuales que yo he tenido con amigos y familiares se han presentado este tipo de situaciones, pero no se reportan datos de investigación al respecto. Y como métodos o técnicas de análisis de datos, pues obviamente tendríamos que desarrollar una tabla de frecuencias para poder nosotros hacer nuestras gráficas y observar cuáles son las tendencias que se tienen sobre esta incidencia en cuanto a la resistencia bacteriana, hacer un análisis bivariado para determinar cuáles son estas variables que se están presentando en el estudio, como por ejemplo planteamos aquí el efecto de las conductas en la medicación que generan resistencia bacteriana. Esa es una variable muy importante, que la automedicación, el tipo de antibiótico utilizado, qué tan frecuentemente se utilizan ciertos medicamentos y ya por último hacer un análisis de regresión, que es un análisis bivariado en el cual nosotros podemos determinar cuáles aquellos factores más importantes y cuáles son aquellos que podemos ir desechando que no nos aporten información suficiente y ver cuáles son las variables que son totalmente dependientes y cuáles son las que serían dependientes. Por ejemplo, como variable independiente sería quizá la automedicación y ya como una variable dependiente de qué depende si la persona se automedica, qué resultados va a tener, cuál es la dependencia, qué consecuencias vamos a tener. Entonces, en base a esto, a este análisis de regresión, nosotros podemos ver cuáles son las variables que nos van a aportar y cuáles son las variables que podemos llegar a desechar. Para finalizar, tenemos una pequeña reflexión sobre este trabajo de investigación que hemos realizado, en el cual yo considero que fue muy enriquecedor, me permitió tener la oportunidad de retomar conocimientos previos que ya tenía sobre cómo realizar una investigación cuando hice mi tesis para la carrera que ya estudié y también ahondar en otras temáticas que yo desconocía, que es el manejo de información, el manejo de datos, cómo se representan, se expresan para que las demás personas puedan llegar a entender los resultados de dicha investigación, que esa es la parte estadística, los instrumentos para toma de datos y los métodos de análisis. Creo que la búsqueda de la información, cómo utilizarla, cómo plantearla, cómo eh, proyectarla en la investigación es la parte en donde yo siento que me involucré muchísimo más, me sentí mucho más apto, más capaz, porque obviamente pues, esto implica empaparse y meterse en la lectura de muchos artículos, de muchas investigaciones que se hacen en diferentes países y esta forma de ver los datos y cómo abordan la problemática en diferentes lugares, pues te abre el panorama y te permite tener una mejor conceptualización de lo que estás haciendo. Por lo tanto, creo que fue una herramienta muy importante
como lo marco aquí, invaluable en la formación académica para lo que nosotros queremos buscar como licenciados en Ingeniería en Biotecnología. Muchísimas gracias. Hasta luego.